Hola muchachos, nuevamente continúo con ustedes tratando temas interesantes y en este caso voy a traerles el tema de la pendiente de una línea recta. Vamos a utilizar nuestra herramienta GeoGebra con el fin de entender mejor nuestros temas, teniendo en cuenta que va a ser la base para unos temas un poco más complicados, como por ejemplo los que se manejan en la trigonometría. La idea es hacer unos trazados en especial para que podamos entenderlo, y para eso vamos a utilizar todas estas herramientas que están aquí disponibles y a través de ellas hacer más comprensible el concepto. Voy a trazar a partir de aquí una línea recta entre este punto y este. Voy a bajarme un poquito aquí e inclusive este punto lo voy a desplazar más hacia arriba. ¿Okay? Intencionalmente creé esta línea recta donde el ángulo de inclinación, es decir, la pendiente, es de 45 grados. Y entonces la idea es verificarlo de esta manera. Observemos, si yo tengo por aquí este punto, voy a crear este punto aquí, ¿ya? Y voy a crear este otro punto aquí. Si nos damos cuenta, podemos desde aquí verificar el ángulo. Damos clic aquí, clic acá y clic acá. Entonces nos damos cuenta que el ángulo aquí es de 45 grados. Este ángulo de 45 grados, ¿cierto? Si te das cuenta, es la misma. Vamos a moverlo de aquí. Quitamos este punto de aquí. Es la misma inclinación que hay entre la línea recta y el eje de las X, porque este punto y este punto D generan un segmento que no lo he trazado, pero sabemos que es así porque es una línea paralela a la línea que está en el eje de las X. Y recuerden que cuando hay dos líneas paralelas y existe una diagonal que atraviesa a esas dos líneas paralelas, entre esas paralelas, entre cada una de esas paralelas y la diagonal, el ángulo que se genera es el mismo. Intencionalmente, repito, creé ese ángulo de 45 grados para que lo viéramos y luego nos va a servir para clarificar el concepto como tal. Entonces voy a cerrar aquí, a hacerlo invisible. Ese punto y este punto también lo voy a hacer invisible para que conservemos ese ángulo de 45 y veamos cómo se van a dar los cambios. Entonces miren qué pasa. Yo voy a crear unos segmentos paralelos al eje de la Y y uno paralelo al eje de la X a partir de esta disposición que voy a tener. Voy a crear este punto aquí y ahora le voy a decir que voy a crear también una línea perpendicular al eje de las X desde este punto hasta aquí y me genera esta línea recta. ¿Okay? Ahora le voy a decir que desde este punto externo voy a generar una perpendicular también, pero al eje de la Y. Entonces perpendicular desde este punto, una perpendicular con el eje de la Y. Estos tres puntos que están aquí, F, B y E, me van a servir para hacer las modificaciones que necesito para
clarificar el concepto de la pendiente. Aparte de eso, voy a crear también unos puntos de intersección entre esta línea recta y esta. Un punto de intersección entre esta línea y esta, y un punto de intersección entre esta línea y esta, es decir, los puntos de corte que se generan. Voy a colocar aquí, ok, bien. Y aparte de eso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer invisible esta línea recta y esta línea recta, y me van a quedar los tres puntos, ok. Le voy a decir objeto que se haga invisible, y en G le digo también G en la línea recta, le voy a decir que se haga invisible. Ahora me vengo para acá y creo un segmento entre el punto G y H, y otro segmento entre H y la letra I, ¿cierto? El punto I. Se crea el segmento J y se crea el segmento I minúscula. Aquí le digo clic derecho, propiedades, y le digo que me dé nombre y valor. De esta manera me está dando la amplitud del segmento, es decir, lo que mide 2 unidades. Y lo mismo hago con I, le digo nombre y valor y me da también 2. ¿Ok? Recuerden, y por qué quería yo hacer esto inicialmente, que la pendiente intencionalmente fuera de 45 grados, porque recuerden que cuando yo tengo, cuando tengo un triángulo que tenga 45 grados en uno de sus lados, en uno de sus ángulos, y el otro ángulo es de 90 grados, como está sucediendo aquí, estamos hablando de un triángulo isósceles, porque tiene dos medidas iguales, y eso me va a permitir ahora mismo comprender mejor el concepto de la pendiente. Voy a mirar esto aquí, el ángulo, y entonces voy a decirle el ángulo GHI, y nos damos cuenta, vamos a decirle mueve para que podamos ver el tamaño, y nos damos cuenta que ese ángulo es de 90 grados, y el ángulo que está aquí, vamos a decirle que me lo muestre, el ángulo HIG. Observen que me está diciendo 45 grados, ¿ya? 45 grados, de la misma manera que me lo está mostrando aquí abajo. ¿Okay? Bien, ¿para qué me sirve eso? Observen que estos puntos que yo había dejado aquí por fuera pertenecen a las perpendiculares. Esta perpendicular al eje Y y esta perpendicular al eje X, que ahora mismo está invisible. ¿Ok? ¿Para qué me sirven esos puntos? Yo quiero modificar la posición, y observen qué sucede. Cambia la posición, ¿cierto? Y se mantiene la relación de estos dos lados. Cuando yo creé estos segmentos, se estaba buscando la posición ideal para este triángulo que se está formando aquí. Y ese triángulo es lo que me va a ayudar específicamente a entender el concepto de la pendiente. Este ángulo de elevación aquí que se llama 45 grados, que tiene de medida 45 grados, esa es la pendiente de esta línea recta, la elevación de 45 grados. Bien, si yo modifico este punto aquí y lo coloco por acá, me toca abrir este punto para poderlo entender mejor, y obsérvese que ahora cambia la medida, ¿cierto? Ahora tiene 2.43, esto tiene 2.83, pero se conserva el mismo 90 grados, o sea que son perpendiculares estos dos segmentos, pero el ángulo va cambiando. ¿Ok? Aquí me cambió en 37.83 porque yo lo había utilizado con puntos específicos allá abajo, pero no conserva la misma medida. Voy a borrarlo y quiero que sigamos atentos aquí a esta parte. Entonces fíjate, si yo inclusive muevo este punto aquí, cambia la medida 3.29, 3.83, pero se conserva 90 grados y se conserva un ángulo diferente ahora, ¿cierto?
40.6 diferente al 45 que teníamos. Si me bajo, el mismo 40.6, el mismo 90 grados, pero estas medidas cambian. Entonces, si nos damos cuenta, ahora mismo conservamos una elevación para esta línea recta que supone que es equivalente a 45 grados. Y si nos damos cuenta también, en este triángulo que tenemos aquí, observamos la medida de este segmento que es igual a 4 y la medida de este segmento que es igual a 4. El concepto pendiente supone que en el momento en que nosotros dividimos esta medida entre esta, existe una razón entre el segmento este GH y el segmento IH. La razón significa dividir estos dos valores entre sí y eso me va a dar un valor determinado, que en este caso nos damos cuenta que porque tienen la misma medida me va a dar como resultado 1. Es apenas lógico decir 4 entre 4 obviamente igual a 1, ¿cierto? Bien, si yo muevo este punto hasta acá abajo, la medida de los dos segmentos cambia y obviamente queda igual ambos segmentos porque el ángulo es de 45 grados. Eso que me dice que 5 entre 5 me da como resultado 1. Y a diferencia de lo que teníamos aquí, que la medida era de 4, aún así se conserva el ángulo de 45. Esa es la pendiente, se conserva el grado de elevación. Y se conserva 4 entre 4 da 1. Si me coloco aquí, 5 entre 5 da 1. Si me coloco aquí abajo, 6 entre 6 da como resultado 1 y se sigue conservando el ángulo de 45. Ahora voy a mover este punto. Lo voy a colocar aquí. Ya las medidas cambian. Ahora me dice que tengo un ángulo de 40.91. Y se supone que la relación de los lados de este triángulo, 4.53 mide este y este otro 5.23. Vamos a analizarlo. Dice que debo tener 4.53 entre 5.23 y me da como resultado 0.866, ¿cierto? Bien, 0.866. Eso es lo que me genera este ángulo de 40.91. Si yo muevo este punto de aquí hacia acá, ¿okay? Inicialmente teníamos 0.866, ¿cierto? ¿Qué va a suceder ahora si dividimos 3.67 entre 4.23? Obsérvese que se mantiene todavía el mismo ángulo de 40.91. Entonces decimos 3.67 dividido entre 4.23 y eso debe darme como resultado 0.867 aproximado porque tiene decimales y son decimales bastante extensos, ¿okay? Pero obsérvese que se mantiene el mismo ángulo. Si me corro un poquito hacia acá, entonces ahora dividiría 2.8 entre 3.23, ¿okay? 2.8 entre 3.23 y eso me da como resultado otra vez 0.866 como inicialmente y se conserva el mismo punto, el mismo valor para la pendiente 40.91. Esa es la forma de entender el concepto de la pendiente, ¿okay? Esa es la forma de entenderlo, que esta relación, este valor dividido esto entre esto me da exactamente igual, ¿okay? De eso se trata y esa es la forma de comprender lo que conseguí, creo que más práctica para que todos entendamos mejor este concepto. Nuevamente hacemos un pasón por aquí, vamos a colocar este punto aquí, 5.4, esto mide 6.23 y el ángulo sigue siendo 40.91.
Entonces espero que esto sí haya aclarado mejor aún la comprensión del concepto de la pendiente, y con base en eso seguimos trabajando para mejorar en los temas que vienen adelante. Saludos a todos.